nuestra consola. ¿Ya? Y de consola, acuérdense, yo le llamo a este apoyo que hay aquí, este choquito, ese chonguito que aparece, que es una liguita cortita, que aparece un voladizo ahí en el borde de la columna. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definirme una sección. Entonces, a priori, yo no tengo idea cuáles van a ser las dimensiones de ese bicho, así que vamos a inventar cualquier cosa. Después vamos a ir dándole una definición probablemente. Entonces voy a agregar, en este caso, para hacerlo simple, voy a agregar una sección y entonces le voy a dar unas medidas que hoy al ojo me parecen razonables. Entonces voy a decir que, por ejemplo, la altura van a ser 300 milímetros, va a tener 150 de ala, va a tener 16 de peso, 8. Entonces en el fondo me definí un IN de 300 por 150 por 16 por 8. Esa es por definición mi consola. Pero acuérdense, esto es un chamullo nomás que me estoy tirando por ahora, es un cambio. No hay nada definido todavía. Voy a decir OK. OK. Perdón. Y ahora tengo que generar ese chonguito. Entonces ahora yo lo voy a hacer de esta manera porque me parece lo más simple. Voy a seleccionar un nodo y lo voy a extruir. Ustedes ya saben las cosas de... Yo estoy asumiendo que todas estas cosas de examen ustedes las saben, y si no las saben, estoy esperando que levanten la mano y me digan, no entiendo lo que está. Entonces yo voy a extruir un punto a una línea. Me voy a generar en el fondo un chonguito allá abajo. Allá abajo voy a hacer un chonguito. Ese chonguito ahora yo lo voy a tomar y lo voy a mover a su posición. Entonces le voy a decir que lo mueva. ¿Cuánto? 1500 milímetros en el. Y ahí me quedo en la posición que a mí me interesa, que es donde está por definición del enunciado. ¿Dónde presiono para poder hacer ese chonguito que dijo? ¿Dónde puse? ¿Qué cosa? ¿Moverlo o hacerlo? Hacerlo. Seleccioné un nodo cualquiera, que en este caso era mi apoyo de mi columna, y me fui a editar, extruir. Y ahí se me activa la opción de extruir un punto o una línea. Que básicamente lo que estoy haciendo es tomar un punto y estirarlo. Y se va a convertir entonces en un frame. Y ahí le tengo que decir entonces cuál va a ser el tipo de sección que quieres y la dirección en la que quieres. Podéis trabajar las tres direcciones aquí, no necesariamente por una. Si quería hacer un elemento oblicuo, como que salga en diagonal, y lo otro que te pregunta es cuántas veces vaya a querer hacer. Como te pregunta cuántas veces quieres hacerlo, es uno después del otro. Entonces, se estira uno y después Pero digamos que el 1500 sería primero que el 1500 y después el 7000. ya, exacto. Ya. Entonces ahí tengo mi chonguito, y ahora que tengo mi chonguito lo podría replicar, por ejemplo, por todas las columnas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 columnas hacia el fondo. Entonces yo le diría, ¿cuántas veces hay que replicarlo? 4 veces. ¿Y en qué dirección hay que replicarlo? En Y. ¿Qué distancia? 5000 milímetros, porque están cada 5 metros mis columnas. ¿Ok? Hice uno de los. No, que el otro. Ah, perdón, es que el último. Sí, el último módulo es más. Y de hecho, en teoría, ya no debería pasar en continuo porque está en la oficina. Mataríamos a la gente que está trabajando. Entonces, hagamos solamente hasta la penúltima columna. Ya, si tenemos eso, ya tenemos entonces dónde se puede apoyar nuestra viga carril. Entonces ahora lo que nos tocaría hacer sería definir mi viga carril, que tampoco por defecto sabemos cuál es. Pero hay que replicarlo diferente también. ¿En el otro lado? Sí, también. Pero, ¿por qué lo estoy haciendo con curva? Pero ustedes entienden que sí. Como muy bien dijo Juanito, la cuestión tiene que estar en un borde, en un lateral del balcón y en el otro lateral también.
Entonces ahora me voy a definir mi viga por telma, y que esta es la que me interesa, que en el fondo va a ser la que voy a tener encima de ella el riel y posteriormente el equipo. Entonces de nuevo me voy a generar una viga IN, y de nuevo va a ser un IN cualquiera que yo quería que es la más apropiada. En este caso lo voy a decir la misma, para que sea. Entonces me definí la misma viga, pero le puse otro nombre para tener las diferenciadas de cuál es la consola y cuál es la viga por telma. Entonces en el fondo me dije una viga de 300 por 150 por 16 por 10. Cualquier cosa sirve por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué toca ahora? Modelarla. Entonces, ¿dónde vamos a modelar esta cosa? Entre consola y consola. Entonces le voy a pedir a SAP dibujar una viga. Desde este punto a ese punto. Entonces ahora ya tengo dispuesta mi viga carrilera ahí en el borde. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces me queda. Entonces, ¿qué me falta hacer ahora? Hacer un insertion point. ¿Se acuerdan que el insertion point es el que me definía como la posición exacta que va a tener la viga o el elemento en particular del frame con respecto a su masa o su volumen con respecto a la línea de referencia que es la línea que nosotros dibujamos? Entonces voy a seleccionar todas las consolas, que en el fondo van a ser todas estas vigas y N que yo me definí, y les voy a hacer un insertion point en el top center, ¿ya? Para dejarlas que la línea quede justo sobre el tope superior de ese elemento. Voy a decir aplicar. Y luego voy a seleccionar la viga carrilera y le voy a decir que la quiero en el bottom center para que la tome en el punto inferior. Entonces, básicamente lo que yo logré es que se me dé una figura así, donde una viga está montada sobre la otra. Que así quiero que trabaje el SAP. Porque esto no es solamente una cuestión de dibujo o estética. Eso me va a definir realmente cómo trabajan los elementos en el SAP. Entonces, en el fondo, lo que yo estoy diciendo es que la conexión realmente entre estos elementos se está generando en el inferior de la viga carrilera y en la ala superior de la consola. ¿Ya? Y eso me va a hacer una diferencia entre cómo se distribuyen los esfuerzos entre elementos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, a mí surgió una duda de si las vigas carrileras se pueden modelar como salían las imágenes que mostró delante, que tenían refuerzo entre alas. No se puede modelar, esa es una consideración de diseño. ¿Ya? Pero no, el SAP no te puede pedir lo que te haga nada. Ojo, buena pregunta, porque a efectos de diseño, probablemente aquí no tendría que necesitar pisador esa viga, probablemente esa viga va a funcionar bien. ¿Sí? Pero de todas formas uno pone atizadores cada cierto para asegurarse que no haya abollamientos del ala, más que para que no exista esfuerzo de corte. Estoy pensando porque el que teníamos que usar es de 50 milímetros. Sí. Entonces la viga solo debería cumplir, uno pone atizadores por si acaso. Por si acaso. No refuerzo. Como lo que se conoce como buena cara, pero le va a poner igual. Pero tú deberías darte buena cara. Ya. Vamos a tener esta viga y la vamos a tener en esa posición. Pero aquí yo les quiero dar un dato. Que no sé si ustedes fijaron en las fotos, pero siempre había una viga carrilera que estaba saliendo por el lado. Nunca pudimos ver bien lo que estaba pasando como en el interior del bailón. Entonces yo les quería dar un dato aquí porque no encontré ni la foto. Pero muchas veces las vigas carrileras tienen una viga gemela. Una viga gemela que va por el eje de la columna. O sea, aparte de tener esta viga acá, yo tengo una viga que está paralela a ella, justo pasando por el eje de la columna. O sea, en el fondo sería tener esta viga replicada menos 500 milímetros.
sería así. ¿Ya? Normalmente no tiene como una viga hermana. Esta viga hermana no necesariamente tiene las mismas dimensiones, por lo general es un poco más pequeña. La pregunta es por qué la puse, es porque resulta que la carga transversal que tiene el puente igual, o sea, en el fondo la carga que le está pegando en el eje de viga a esa viga, por lo general es bastante fuerte. Y como es tan fuerte, se nos generan pandeos en el eje. Y ustedes ya saben por diseño hacer que las vigas H tienen una mala respuesta a la flexión del eje, sobre todo cuando son muy altas. Profe, esta viga está conectada a las columnas, ¿no? Sí, la viga hermana o gemela está conectada a las columnas. La otra está solamente sujeta de las consolas. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un tejido entre ambas vigas. Entonces, en el fondo, vamos a generar un reticulado entre una y las otras, ¿ya? Para que las dos trabajen en conjunto en el eje D, no en el eje fuerte. Solamente voy a amarrar el eje D. ¿Y cómo lo voy a amarrar? Voy a amarrar solamente el ala superior de esa viga, pero lo voy a hacer de esta manera. Voy a tener la viga portagrúa, al lado voy a tener su viga hermana, que podría ser eventualmente más pequeña, y lo que voy a hacer es un tejido, pero por la parte inferior del ala superior. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a hacer. No puedo ponerlo en el superior porque acá arriba acuérdense que tengo el riel. No se me va a molestar a poder mostrar. Y lo otro es que acá abajo yo ya tengo una conexión. El drama con las vigas carrileras es que el ala superior está suelta. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo aquí, solamente está apoyado en el ala inferior. Entonces, tiene mala resistencia en el eje superior. ¿Ya? Entonces, por eso, también es una buena práctica hacer un tejido a esta viga. Entonces, si esta cuestión tiene 5 metros, yo pensaría, por ejemplo, en dividir esta cosa en 10 tramos iguales. Y ahora yo le haría un tejido ¿Un tejido continuo, profe? ¿Ah? ¿En continuos? ¿O da lo mismo? ¿Cómo? ¿En continuo o en pino? En pino, sería en pino. Ah, que lo puse en continuo por eso. Sí, que después yo siempre Ah, ya. Entonces, en el fondo aquí le hice un tejido, que en el fondo fue que generar ese tipo de reticulado. Y por lo general, ese reticulado, como está dispuesto acá abajo, pueden ser perfiles de tipo L, que es el más común, o un perfil de tipo T. En el caso de que esa carga transversal fuera muy grande, que es un elemento muy grande como recta, sería un elemento tipo T. Pero por lo general es un L. Entonces vamos a definir, de nuevo, una sección tipo L no, podríamos ocupar el L80 que ya tengo definido. Voy a seleccionar ese elemento que acabo de dibujar, ¿no? Y le voy a asignar 22. Entonces yo tendría ahora un tejido de ese estilo y no modelo. ¿Qué tengo que hacer? Llevarlo a la superior. Entonces tendría que ahora seleccionar todos estos agulitos. Y tendría que ir a asignar frame insertion point. Le voy a decir que lo quiero en el top center. Pero voy a decirle que en el eje Z tiene que subir, tiene que subir la misma altura que la viga. Entonces yo la viga la definí de 300 milímetros de alza, pues lo vamos a tener que cumplir también aquí con los mismos 300 para que llegue hasta la ala superior. Entonces en el fondo va a obtener una figura de ese tipo. ¿No? Y ahora lo que tendría que hacer es seleccionar mis vigas carrileras, esas,
y decirle que las una, porque recién le había dicho que las subdividiera. Se le voy a decir un 3, para que sea un puro elemento de eso. Listo. ¿Ya? Y ahora sí yo puedo seleccionar todo este bicho y decirle que sea birrotulado. Entonces me voy a las opciones de Release Partial Physics y le voy a decir que tenga libertad de giro de flexión en los dos ejes, más una torsión en alguno de los dos extremos para asegurarme de que esta cuestión funcione como robot. Y ahí tendría armado entonces un primer tramo de vida de carrera para el control. Entonces ahora deberíamos tomar eso y lo podríamos replicar para atrás, y replicar por frente, asegurarme de que me quede. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Ahora lo que tengo que hacer es darme la lata de definir todos los estados de carga. Entonces me voy al lado de las patas, entonces vamos a decir que vamos a tener diferentes estados de carga. Estados de carga de peso propio, de levante y de impacto, ¿cierto? Entonces vamos a tener como mínimo dos funciones instrumentales. Entonces yo, por ejemplo, voy a tener que definir un C sub D 1. El C sub D es una carga asociada al puente de grúa. El D significa que es la carga muerta, por lo tanto es el peso propio de ese puente de grúa en la posición 1. Entonces es el C de 1. Tendría que también definirme uno que sería el C sub L, que sería de nuevo una carga asociada al puente de grúa, pero el L es asociada al levante, que para efectos prácticos es una sobrecarga de uso. Considérenlo siempre el levante como una sobrecarga de uso, porque eso le está definiendo entonces cuál es la forma de combinar que tiene esa carga. ¿Ya? Eso va a ser ese L1. Y además voy a tener una carga de impacto, que va a ser el C sub I. ¿Ya? Y la carga de impacto para efecto de combinación de carga es una sobrecarga de operación. ¿Ya? Y ahora yo debería, ya que tengo los tres tipos de carga que me definen todas las cargas C, tendría que definir ahora de nuevo lo mismo, pero con la segunda posición instrumental. O sea, voy a tener que generarme por lo bajo 6 estados de carga solamente para un puente. Ustedes tienen 2, o sea, van a tener 12. Entonces ahora yo podría decir, ok, y ahora yo podría entonces definir, por ejemplo, un load combination que me defina, por ejemplo, la carga C1, que en el fondo serían todas esas cargas que yo acabo de considerar para el caso de solamente una posición instrumental de un puente de grúa. Entonces aquí podría sumar el caso de la carga muerta, la carga viva y la carga de impacto. Y ahora tendría como un solo global para después poder hacer la combinación y no se haga tan engorroso el tema de estar tomando cada una de esas cargas. Entonces, ustedes deberían hacerse, no sé, un C51 y un C20, ¿por qué 50 y 20? Porque son las capacidades de los diferentes puentes, para que la tengan claro ustedes y no se confundan. Ya, eso. Entonces dijimos, vamos a tener un caso desfavorable que va a ser para la columna, que va a ser cuando el puente grúa esté justo detenido sobre una columna. Entonces en el fondo lo que vamos a hacer es que una reacción esté justo en ese nodo, una de las reacciones de la pata. Obviamente una nos va a quedar en un vano, pero no importa, porque ya sabemos que esa reacción que está en el vano no es desfavorable para la vida, ¿cierto? Porque el caso más desfavorable para la vida dijimos que iba a ser esto. Entonces esa combinación de carga asociada a esa posición instrumental nos va a servir para definir la posición de la columna. ¿Ya? En este caso que estamos viendo tenemos un solo puente de grúa. ¿Qué pasa con ustedes cuando tienen dos puentes de grúa? ¿Cuál va a ser el caso más desfavorable para la columna? Cuando los dos puentes de grúa estén justo parados en la misma columna trabajando. Justo los dos trabajando como encima de esa columna. En la práctica es un poco falso eso, que acá al lado, por ejemplo,
tengáis un puente de grúa acá también y también esté trabajando aquí. Esto es muy improbable, pero que sea muy improbable no significa que sea imposible. Entonces, la condición de diseño será para este caso. El puente de grúa está que tenía la misma opción. ¿Qué pasa con el efecto de la viga carrilera? Ahí da lo mismo. Que ahí son independientes de la posición de cada uno. Porque son dos vigas aquí diferentes las que van a estar claras, no así como la otra. Entonces, en el caso ustedes van a tener una posición instrumental que va a ser definida por la columna, pero esa posición instrumental va a ser iguales para ambos contenidos. No así el caso de la posición de la más favorable para ellos. Van a tener en cualquier parte de la nave de ustedes. Lo que ustedes tienen que definir entonces es cuál de todas las columnas que tiene esa estructura es la más desfavorable. ¿Cuál es? A priori, sin hacer ningún cálculo, ¿cuál sería la columna más desfavorable? Al medio. Cualquiera que esté en el medio. Siempre las columnas que están en el medio son las que son más caras en acceso. Eso va a ser el caso. Ya. Entonces, considerar la carga del extremo no tiene nada entretenido, porque ya saben, lo que es entretenido es cargar esto. Entonces, en el fondo yo les dije, ahora ya sabemos dónde está la carga mejor, va a estar desde el apoyo hacia la primera reacción, 1,75 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar, voy a hacer visible, ¿no? Voy a tomar ese nodo, por ejemplo, en este caso, voy a pensar que este sea el caso más desfavorable a esta viga. Entonces voy a tomar ese nodo y lo voy a replicar, ¿cuánto? 1075 menos 1075. Entonces aparece ese nodo ahí. ¿Cierto? Entonces esa sería la primera reacción. ¿Y dónde estaría la segunda reacción? A 1900 de ese primer. Y me aparece ahí. Entonces esos son mis dos puntos para cargar el modelo. Acto siguiente que hago, los cargo. Entonces, por ejemplo, voy a asignar a Antonio una carga. ¿Para qué condición? Ahí tú tienes que definir. Por ejemplo, este para mí va a ser la posición 1. Entonces voy a poner en el CD1 y ahora tengo que definir. ¿Este es el lado más cargado o este es el lado menos cargado? También tienen que decidir ustedes. Entonces en este caso voy a elegir el más cargado. ¿Ya? Entonces me tengo que ir a mi planilla. Voy a buscar, aquí voy a la carga. Entonces veo. ¿Cuál es la reacción que tengo en esa pata para la carga, para peso propio de solamente esa reacción? 1220 kilos. Tomo ese dato, me voy a alzar, tengo que decirle 1220 a mí. Y ahí me quiero aplicar mi primera carga de peso propio compartido. ¿Qué hago después? Lo mismo, tomo los mismos puntos, me voy a mi planilla, me voy a saco cuál es la carga de levante. Son 4164. Vuelvo a alzar, cargo sacar. 4164. Pero esta va a estar asociada a él. CL1. ¿Me sigue? Ya. Y después tengo que meter las cargas de impacto. Entonces voy a ir a la carga. ¿Qué me dice mi planilla? Que voy a tener carga vertical, carga transversal y carga longitudinal. Transversal y longitudinal es con respecto al puente grúa, no a la viga carrilera. Por lo tanto, la carga transversal para el puente grúa es la carga longitudinal para la viga carrilera. ¿Entiendes? Se da vuelta el modo, porque está en el perpendicular. Entonces, por ejemplo, dije en X son menos 1041, ¿cierto? Y la transversal sería 1666. Entonces, para mí la transversal sería la que va en dirección
X, ¿ya? Porque sería longitudinal la vía, o sea, iría para allá. Porque le está pegando transversal al puente grúa. Y la vía del puente grúa está perpendicular. ¿No? En cambio, la longitudinal para el puente grúa sería la transversal también de. Sería ah, lo puse al revés. Nadie me dice. Ahí. Entonces la transversal para el puente grúa era 2666, le pegan longitudinal. Ahí. ¿Ve? Ojo con la dirección de la transversal y la longitudinal. Cuando ustedes hagan que los puentes están en la misma posición, peguen en la misma posición también para hacer el caso contrario. No lo hagan en caso contrario porque se van a contrarrestar el efecto, ¿no? Entonces, en el fondo, si ustedes dijeron que este va positivo, el del otro puente grúa también tiene que ir positivo, ¿no? Para que se sumen los dos efectos en la columna, considerar ese caso contrario. ¿Se entiende? Eso es todo lo que hay que saber de nosotros. Ahora lo que hay que hacer es diseñar este bicho, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos todo el modelo cargado, que está todo modelado. Si se hace para el otro, o sea, aquí estamos cargando como el máximo, si cargamos el mínimo, hay que hacer otra carga, ¿no? Sí, no, igual ahora debería yo modelar al otro extremo y en el otro extremo poner las cargas mínimas. Sí, y si fuéramos para acá para el mínimo, También. ahí hay que hacerse También el 1. también. También el 1. Son todas las, porque el 1 se asume en una posición instrumental, una condición de carga. Una posición instrumental, la posición que tiene el contenedor en esta. Vamos a suponer que ya que está todo cargado, que está todo bonito. Y vamos a diseñar con SAP. Entonces, antes de diseñar con SAP, lo que ustedes tienen que saber es que esta villita, la consola que hicimos, tiene que ser un elemento que sea infinitamente rígido. Este tiene que ser infinitamente rígido porque en la realidad funciona como un elemento infinitamente rígido. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que diseñar ese elemento para que trabaje infinitamente rígido, ¿ya? El SAP no sabe eso. Entonces tenemos que decirle a SAP, oye, ojo, esta cuestión es infinitamente rígida. Entonces vamos a seleccionar ese bicho, que yo lo definí como mi elemento. Vamos a seleccionar todos esos consoles y vamos a tener que asignar el frame en next offset, ¿ya? Que es la opción que nos permite entonces nosotros cambiar la rigidez de ese elemento. Entonces me voy a en next offset. Por definición todos los elementos en el SAP vienen con el modo automático de conectividad. Eso es lo que nosotros le vamos a cambiar y vamos a decir que lo queremos por usuario. Entonces me va a permitir rigidizar ese elemento desde un nodo I hasta un nodo J. Acuérdense que por definición un frame en SAP siempre está definido por dos nodos. Un nodo de inicio que se llama I y un nodo final que se llama J. Entonces en el fondo lo que me está preguntando es desde I hasta una distancia X y desde J una distancia Y, ¿cuánto es lo que yo quiero rigidizar? En este caso yo quiero que esta cuestión sea completamente rígida. Entonces da lo mismo si yo lo estoy tomando desde I o desde J. Lo que importa es que toda la longitud sea rígida. Como yo definí ese cachito de 500 milímetros, es importante que yo aquí también le diga que quiero 500 milímetros. Y después me va a preguntar, ¿cuánto quiere que sea rígido esto? Donde 0 es nada rígido y 1 es completamente rígido. Tiene que ser 1, ¿no? Porque dije que tenía que ser infinitamente rígido. Estúpidamente rígido. Yo voy a decir OK. Y ahí ves. No dice nada el SAP, no te muestra nada, así que tienes que confiar. ¿Cómo sabemos si realmente lo hizo? Le damos botón derecho sobre este bicho. Y ahí está la definición del next offset. ¿Qué parece? Entonces me dice qué tipo está definido por usuario. ¿Y cuánto es el valor que tiene?
fíjense que no dice 500 dólares. A pesar de que nosotros dijimos 500, va a decir 498. Entonces el SAP siempre le resta 2 milímetros al frame porque por algún motivo o razón el elemento no puede ser infinitamente rígido en todo lado. Siempre le deja 2 milímetros por lo menos como rigidez definida por usuario. Que no se preocupen, pero con eso se aseguran de que el elemento quedó realmente con la propiedad asignada. Ya, pues supongamos que está todo perfecto y ya le todas las combinaciones que hemos hecho. Vamos entonces ahora a diseñar cosas porque parece que ustedes no todos saben cómo se diseña. O por lo menos eso me dijeron que es eso. Entonces acuérdense que para diseñar cosas, que lo que van a tener que usar, nos vamos a tener que ir a primero, ir a la pestaña de módulo de diseño y seleccionar, en este caso, el diseño de elementos de acero, el Steel Frame Design. Y vamos a tener que configurar. Entonces le vamos a decir View Release Preference para ver todas las opciones. ¿Qué es lo que me interesa ver aquí? Primero, donde se define el primer ítem, me dice define el código de diseño. Tengo que decirle el código de diseño. Lo que aplica hoy en día es la última versión de la ISC 360, que es la del año 2016. Por lo tanto, buscamos el ISC 360 16, la marcamos. ¿Ya? Después nos tenemos que ir hasta donde me pregunta la filosofía de diseño, que es mi SAP, que es por lo menos la fila 11. Entonces me va a preguntar cuál es su filosofía de diseño, y de RFD o SD, y ahí dependiendo de la que ustedes están usando, tienen que poner. ¿Bien? Seguimos por abajo. Todo lo demás está ok. Nos vamos hasta, por lo menos en mi caso, en la fila 22. Y nos pregunta, ¿quiere ignorar el código sísmico? Por defecto el SAP dice no, tenemos que decirle que sí, que le queremos ignorar el código sísmico. ¿Por qué tenemos que decir que le queremos ignorar el código sísmico? Porque vamos a tener que trabajar con la norma chilena y no con la norma griega. Entonces, en el fondo, cuando te pregunta aquí, si lo quiere ignorar, te está preguntando si quiere ignorar el código de la SC7, que es la norma griega. Entonces, puede ser que decirle que sí. Y por último, por defecto, el SAP siempre dice que el factor de uso máximo que puede soportar un perfil es 0.95. Yo que tengo top, no me gusta eso, se lo cambio por 1.05. Pero ahí ustedes son 10 de una vez lo que. Pues en el fondo le están definiendo cuál va a ser el F1 máximo para que el SAP te tire error. Entonces, en el fondo, si ustedes lo dejan como está el SAP, que dice 0.95, y después tienen un perfil que tiene un factor de uso 0.97, el SAP les va a decir fallo. Yo por lo menos prefiero yo tomar esa decisión y que no la tome el SAP. Aunque probablemente una media vaya a decir fallo. Pero eso es un tema. Después que ya tengo definido las preferencias, me tengo que ir de nuevo a la pestaña de Steel Frame Design y tengo que definir entonces ahora las combinaciones. Entonces me voy a ir aquí a la opción que me dice Select Design Combos. Selecciono el combos y lo que me interesa es que por defecto van a aparecer en este lado todas las combinaciones que yo tengo definidas yo como usuario, y aquí están todas las combinaciones que van a ser utilizadas en el diseño por el SAP. Por defecto no aparece ninguna, entonces uno tiene que seleccionarlas todas, por ejemplo, y tirarlas para el otro lado. Y también por defecto el SAP viene marcado esta casilla que me dice si quiero que automáticamente se generen las combinaciones. Tengo que desmarcarlas, porque no quiero que el SAP me haga las combinaciones. Si no lo desmarcan, el SAP va a hacer sus nuevas combinaciones y va a diseñar con esas combinaciones aparte de las de ustedes. No se digan que eso, porque si no les va a tirar errores. Tenemos esto listo, le damos OK. Y ya teniendo eso listo, somos libres de diseñar con SAP. Entonces, para diseñar con SAP, lo único que vamos a hacer es correr el modelo, o sea, darle play, que corra esta cuestión, que haga su análisis SAP, su análisis estructural para determinar las informaciones y los procesos. Y ahí me dio la cuestión estúpida. ¿Qué vas a hacer? Me quedó una bóveda. Tengo un mecanismo. Antes cuando le dije que tuviera rótula, me equivoqué y seleccioné la consola.
Las consolas no tienen que tener ruido, las consolas no tienen. Ahí sí. Ahí está funcionando bien. Ya, entonces ahora que ya tengo mi modelo ya corrido, cómo funciona, todo bla bla, nosotros podríamos entonces correr el diseño. Para correr el diseño lo único que tenemos que hacer es mismo design, start design, check of story. Entonces, va a correr el designcito y por lo menos ahí me tira por defecto eso, donde me tira la etiqueta de cada perfil, el nombre del perfil, y me tira los colorcitos con los factores de uso. Entonces, en el fondo yo puedo cambiar esto. Entonces, ahí donde dice display design info, podemos cambiar la información que queramos en pantalla. Yo por lo menos voy a pedirle que me muestre los factores de uso, pero en vez de mostrarme la sección, que me muestre los factores de uso, que me muestre explícito, pero todos los factores de uso que sean mayores a 0,5, que en el fondo van a ser los elementos que a mí me dan interés. No me interesa lo que estén por debajo de 0. Me voy a dar OK y ahí se limpia un poco la figura. Entonces veo que todos los que están celestes, todo lo que es celeste es bajo 0,5, ninguno tiene etiqueta. Todos los que están con colores sobre celeste significa que están con el factor de uso mayor de 0,5. Veo que nada está en rojo, así que todo está cumpliendo. Y veo que en fondo cuáles son mis elementos más solicitados. Y ahí yo empiezo a tomar decisiones si aumento la sección o la disminuyo. Básicamente eso es lo que ¿sabe bien hacer eso? Ya. Dígame. Sabes que usualmente yo cuando diseño dibujo la estructura, la cargo y hago la combinación y corro la estructura, pero no sabía de poner eso de factor de utilización, las combinaciones de carga. ¿Es necesario eso o corro la estructura normal como siempre lo he hecho? No cacho cuál es la diferencia. No, por eso digo. O sea, yo cargo la estructura, hago las combinaciones y corro la estructura, no hago todo el proceso que hizo antes de cuando le cargo por defecto y eso. Ah, ya. Que si no hace eso, el software va a diseñar por sus propias combinaciones de carga y te va a diseñar con el código que venga por defecto. Aunque yo defina la combinación del Aunque tú defines la combinación. Pero tenéis que hacer eso, el paso que les hice antes, para definir bien qué son tus combinaciones que te están aplicando cuando hagas el diseño. Ya, ahora teniendo ya esto, ya que tengo los colorcitos, yo puedo meterme a ver el detalle de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber exactamente qué está pasando, por ejemplo, con este cordón, yo lo puedo seleccionar con el botón derecho y me va a desplegar ese cuadro de diálogo donde me va a mostrar todas las iteraciones que hizo por las diferentes estaciones. Me va a marcar por defecto el caso más desfavorable, y si yo quiero ver el detalle de ese caso, que generalmente lo pongo aquí, se va a detail y te muestra toda la memoria de cálculo que hizo esa. Y básicamente lo que le está mostrando aquí es el desarrollo del código AIC760 con las diferencias. Primero te muestra las condiciones generales, que en el fondo es la definición del elemento, después te muestra las propiedades geométricas del elemento, después te muestra cuáles son los esfuerzos que están trabajando en esta combinación en particular, te muestra los factores de uso con la ecuación que está rigiendo y gobernando el diseño, y después te muestra todo el detalle de las resistencias nominales y de diseño, o admisibles en este caso, que tengo para mi sección. O sea, la gente que quiso hacerlo conmigo ya sabe más o menos de esto, porque en el curso lo que hicimos fue estudiar todo esto a mano. La gente que me hizo hacerlo conmigo no sé qué le enseñé realmente, pero en el fondo acá está toda la información contenida del diseño estructural de acuerdo con el código. Entonces, si queremos saber qué hacer con el perfil, lo que tenemos que hacer es saber leer esta información para tomar una decisión bien bien si el perfil quiere que sea más grande o más chico. Vamos a ver ustedes, los que saben diseño con hacer, saben qué propiedades geométricas tienen que seleccionar, cuál es la que se tienen que fijar, cuál es el factor de uso para tomar la decisión. Entonces, acuérdense, revisar los números y fijarse si realmente el SAP está trabajando como nosotros queremos. Entonces, una de las cosas que yo me fijaría en esta tabla sería primero cuál sería la combinación de cargas que estoy ocupando, cuál es el perfil realmente que estoy ocupando, que sería el check, y después sería verificar las verteces que estoy calculando con el SAP.
Entonces estoy calculando las longitudes de pandeo que me da cada arena, que es lo que a mí me interesa, porque al final acuérdense que los alimentos de acero se diseñan por especies. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es que este especificado. Normalmente el SAT no se equivoca, ¿ya? Pero ustedes sí se podrían equivocar. Entonces, voy a echarle un ojo a las longitudes de pandeo, si son las mismas que ustedes están considerando a la hora de diseño. Profe, si cumple, a nosotros nos cumple el factor de uso, o sea, cumple bien, da lo mismo, ¿Qué cosa? o sea, como lo dejamos así nomás, o Sí, quiere sí. que esté al 0,90. O sea, idealmente que esté como entre el 7 y el 0. Claro, como más Pero ahí tú tenés que tomar sobredimensionando. tenés que tomar tus restricciones porque acuérdense que las estructuras de acero se diseñan por deformación y no por esfuerzo. Entonces, mientras tú me demuestres que tu estructura está cumpliendo bien deformación, tus factores de uso son normales. En teoría. Eso. ¿Dudas, consultas, preguntas de esta? ¿Algo más que quieran sacar del jugo? Acuérdense que no nos vamos a ver hasta el próximo. Después nos veremos clase porque ustedes son de vacaciones largas. Quería hablar. Entonces, acuérdense que la primera entrega va a ser Para 2 semanas más. Preso. Yes.